hermanos, Dios me los bendiga. Vamos a continuar con la palabra del Señor en esta mañana. Una vez más, siempre es un gozo poder vernos como familia de Dios, como un solo cuerpo. Es bueno siempre vernos, gozarnos juntos, cantar juntos, ¿verdad? Qué hermoso es cantar juntos, orar juntos, meditar en la Escritura juntos, pero también escuchar lo que Dios tiene que decirnos el día de hoy. Hermanos, hoy es el primer domingo, como lo estamos mencionando, es el primer domingo del año. Quiero pensar que muchos de los que están aquí, alguna ocasión, en alguna iglesia, tú fuiste al primer domingo del año y usualmente se está predicando algo del tema. Estamos hablando de resoluciones y empiezan. Estas son las mejores resoluciones del año nuevo y empezamos a dictarlas. Este año yo prometo que ahora sí voy a ir al gimnasio. Este año sí voy a bajar de peso, este año voy a comer saludable, y he escuchado tantos sermones acerca de eso, hermanos. Y aunque usted no lo crea, hoy vamos a regresar a la serie de Génesis y justo nos toca estudiar otra de esas genealogías aburridas. En serio vine hoy domingo, el primer domingo del año 2026, para escuchar un sermón sobre una genealogía. Bueno, pues eso es lo que nos toca el día de hoy, hermanos. Encima de eso es bueno enseñar la importancia de la predicación expositiva. Nos habíamos quedado en Génesis capítulo 11, versículo 9, pues vamos a continuar con el versículo 10. Así que le voy a pedir que vaya sus Biblias a Génesis capítulo 11, versículos del 10 al 32, y ahí aparece otra genealogía. Hay muchas genealogías en la Biblia y recordemos que esos no son errores, no es una lista de nombres aburridos. Algo nos está enseñando esa genealogía, que para empezar, hermanos, podemos mencionar muchas cosas sobre una genealogía, pero para empezar, una de las varias cosas que te muestra una genealogía es la fidelidad de Dios, porque algo quiere conectar la Biblia, ¿verdad que sí? Las genealogías son un puente y tú estás mirando la fidelidad de Dios, así que aunque no lo creas, sí tiene un poquito que ver. Hoy podemos decir que Dios es fiel. Dios fue fiel en el 2025, ¿sí o no? ¿Y seguirá siendo fiel este año? Por supuesto que sí. Incluso en una genealogía tú puedes ver la fidelidad de Dios. Y yo he titulado el sermón de esta mañana La preservación de la simiente prometida. La preservación de la simiente prometida. Así que espero que esté ahí en Génesis 11, hermanos. Y esta genealogía básicamente va a preparar el camino para que entre en escena ¿quién? Abraham está a punto de entrar en la escena en el capítulo 12. Una historia que muchos hemos leído, es una historia hermosa. Vamos a llegar a eso el próximo domingo, pero estamos ahora en esta semana, en este domingo, estudiando esta genealogía que es una transición. Diga conmigo, transición. Eso nos ayuda a entender, hermanos. Yo sé, le pido paciencia porque, repito, es una lista de nombres, pero piensa en la palabra transición, piensa en la palabra puente. Siempre ilustramos el puente de esta iglesia, que no sé dónde quedó, pero tenemos un puente que conecta de un edificio a otro, ¿verdad? Un puente te lleva de un lugar a otro. En esta genealogía estamos viendo una transición de lo que fue el pecado. Si tú te recuerdas, estábamos hablando de la torre de Babel, el pecado en Babel, y nos va a llevar del pecado a la redención, nos va a llevar del pecado a la salvación que se encuentra únicamente en la persona de Jesucristo. Yo no sé cuántos se van a recordar, hermanos, cuando recién comenzamos esta serie hace ya varios meses. Yo les había dicho que si tú quisieras dividir Génesis en dos grandes secciones, una de ellas es Génesis del 1 al 11 y otra es Génesis desde el 12 hasta el, ¿cuántos capítulos dijimos que tiene? 50 capítulos. Hay dos grandes secciones, por lo tanto hoy estamos cerrando toda la primera sección para entonces el próximo domingo 11 de enero empezar la segunda gran sección. ¿Se entiende todo eso, hermanos? Eso es Génesis 11 del 10 al 32. Una vez más, es un puente que nos lleva del estado de confusión en Babel a la bendición que Dios le va a prometer a Abraham y a su descendencia, o dicho de otra forma, vamos a estar estudiando el puente entre el pecado del ser humano y el llamado de Abraham, mostrando un linaje específico hasta llegar a la persona gloriosa de Jesucristo y su obra de redención. Vamos a ponernos de pie por un tiempito, hermanos. Esta vez no vamos a poder hacer eso de que yo leo un versículo, usted lee otro. Ahorita se va a dar cuenta quizá porque
Y usualmente, hermanos, cuando es una lista de nombres, nada más no lo brincamos, pero escuche estos versículos, hermanos, ¿ok? Solamente tenga paciencia, Génesis 11, desde el 10 hasta el 32. ¿Sí aguantarán 22 versículos, hermanos? Si los aguantan, no es mucha Biblia. Dice, estas son las generaciones de, ¿qué dice? De Sem. Sem, de edad de 100 años, engendró a Arfaxad 2 años después del diluvio. Acuérdense que hace poquito habíamos estudiado el diluvio, apenas pasaron 2 años. Y vivió Sem después que engendró a Arfaxad 500 años y engendró hijos e hijas. Arfaxad vivió 35 años y engendró a Salá. Y vivió Arfaxad después que engendró a Salá 403 años y engendró hijos e hijas. Salá vivió 30 años y engendró a Eber, y vivió Salá después que engendró a Eber 403 años y engendró hijos e hijas. Eber vivió 34 años y engendró a Peleg, y vivió Eber después que engendró a Peleg 430 años y engendró hijos e hijas. Versículo 18. Peleg vivió 30 años y engendró a Reú, y vivió Peleg después que engendró a Reú 209 años y engendró hijos e hijas. Reú vivió 32 años y engendró a Serug, y vivió Reú después que engendró a Serug 207 años y engendró hijos e hijas. Serug vivió 30 años y engendró a Nacor, y vivió Serug después que engendró a Nacor 200 años y engendró hijos e hijas. Nacor vivió 29 años y engendró a Taré, y vivió Nacor después que engendró a Taré 119 años y engendró hijos e hijas. Y aquí ya los nombres nos comienzan a sonar un poquito más familiares. Versículo 26. Taré vivió 70 años y engendró a Abraham, a Nacor y a Harán. Versículo 27, ya casi terminamos. Dice, estas son las generaciones de Taré. Taré engendró a Abraham, que va a ser el centro de los próximos sermones, a Nacor y a Harán engendró a Lot. Y murió Harán antes que su padre Taré en la tierra de su nacimiento, en Ur de los Caldeos. Y tomando Abraham y Nacor para sí mujeres, el nombre de la mujer de Abraham era Sarai, y el nombre de la mujer de Nacor Milca, hija de Harán, padre de Milca y de Isca. Parece un trabalenguas. Versículo 30. Mas Sarai era estéril y no tenía hijo, y tomó Taré a Abraham su hijo, y a Lot hijo de Harán, hijo de su hijo, y a Sarai su nuera, mujer de Abraham su hijo, y salió con ellos de Ur de los Caldeos para ir a la tierra de Canaán, y vinieron hasta Harán y se quedaron ahí. Y fueron los días de Taré 205 años, y murió Taré en Harán. Oremos. Señor, toda la escritura es inspirada tuya, Señor. Toda la escritura es útil para nosotros, tus hijos. Toda la escritura nos capacita, todo el consejo nos capacita, y por lo tanto estamos delante de un texto sagrado como cualquier otro texto de tu santa palabra. Y por lo tanto, Señor, queremos pedirte que tú nos uses, Señor, inútiles siervos, que tú vas a hablar a través de nosotros para que tu palabra sea expuesta y que algo podamos aprender, que podamos salir edificados, que podamos salir allá afuera y experimentar esto de una u otra manera. Gracias porque nos das el gozo y el privilegio de abrir este libro glorioso. Y Señor, gracias porque estamos aquí reunidos con ese propósito de comenzar el año, no haciendo otra cosa más que predicando tu palabra. Más allá de hacer tantas resoluciones, tantas cosas que tenemos en mente, tantos planes, Señor, queremos parecernos a ti, queremos parecernos a Cristo, y para parecernos a Cristo tenemos que alimentarnos del libro que nos habla de Cristo. Gracias por esta iglesia, por esta congregación y por este tiempo en tu palabra. Te lo pedimos todo en el poderoso nombre de Cristo Jesús, y todos decimos amén, amén. Puede tomar su lugar. Lo que hemos dejado atrás hasta ahora, hermanos. Yo sé que tuvimos 2, 3 semanas, no recuerdo, de sermones enfocados en algo relacionado al nacimiento de Cristo, a la encarnación de Cristo, y tenemos que hacer un tipo de recordatorio, pero lo que habíamos dejado atrás hasta ahora era
la desobediencia del hombre. Dios creó todas las cosas perfectamente, pero vemos la desobediencia del hombre y vemos también las consecuencias de esta. Vemos la consecuencia del pecado, vemos la maldad del ser humano y también vemos el juicio de Dios. ¿Se acuerda del tema del diluvio? Capítulo 6, 7, 8, todos esos capítulos hablamos del diluvio, que en cierta manera Dios está juzgando al pecado. Incluso hasta está mostrando su misericordia, porque dijimos qué sería de la maldad de la tierra, hasta dónde estaría si Dios no hubiera terminado con eso. Y llegamos hasta el capítulo 11, hermanos, donde el ser humano en su orgullo y su soberbia decide construir una torre hasta lo más alto y construirse un hombre. ¿Sí se recuerdan de eso? ¿Sí? Dígame si se recuerda. Hace 2, 3 semanas, no recuerdo bien. Pero eso era lo último que habíamos terminado de hablar en esta serie. El ser humano está construyendo una torre y en su orgullo él quiere construirse un hombre. Esa frasecita, hermanos, de que el ser humano quiere construir un hombre, no es cualquier frase, encierra muchas cosas dentro de esa frase. Es un ser humano que está diciendo: yo quiero hacerme famoso aparte de Dios. Está diciendo: esa es la voluntad de Dios, pero yo voy a seguir mi propia voluntad, que sigue siendo una copia de lo que pasó allá en el jardín del Edén, cuando el ser humano dijo: esa es la voluntad de Dios, esa es la voz de Dios, pero yo voy a hacer mi propia voluntad. Está como sucediendo una tipo réplica de lo mismo. El ser humano, una vez más, en su orgullo, en su pecado, está diciendo: ese es Dios, nosotros vamos a marcar nuestro propio camino y nosotros vamos a hacernos un nombre, una estatua. En un sentido, queremos ser conocidos, queremos ser vistos nosotros por encima de Dios. Así que nos quedamos con esa frase, así terminamos. El ser humano se hizo o quería hacerse un nombre. Y entonces, hermanos, llegamos a estos versículos que acabamos de leer hoy, el versículo 10, y lo tiene ahí en su Biblia. De hecho, le voy a pedir, hermanos, que esté pendiente de su Biblia, porque quizá vamos a estar viendo varios versículos. Si usted sabe que se va a perder, nada más escuche. Ahora no me dio tiempo de tener versículos bonitos, así como los tenemos los domingos. Así que nada más esté pendiente. En los versículos que nosotros acabamos de leer, hermanos, póngale mucha atención al versículo 10. ¿Cuál fue la última frase que leímos? ¿Cómo terminamos? Que el hombre quería hacerse un nombre. La palabra nombre en el hebreo es Shem. Sería como una S-H-E-M. ¿Qué dije? ¿Esta qué es? S-H-E-M, que la transliteración para nosotros sería como el Sem que estamos leyendo aquí. Desde ahí ya te está diciendo algo interesante. ¿Cómo comienza el versículo 10? Estas son las generaciones de Sem. Nombre en el hebreo es Shem, pero nosotros lo leemos de esta manera, Sem. Así que aquí ya hay algo muy interesante. Es como estar diciendo que el ser humano, por su propia cuenta, se quiere construir un reino y se quiere hacer un nombre, pero aquí yo, dice Dios, yo estoy marcando el camino, haciendo las cosas conforme a mi soberanía, y yo le doy un nombre a las personas. Se hace mi voluntad, no tu voluntad. Así que aquí ya estamos viendo un contraste muy interesante. El ser humano haciéndose o construyéndose su propio nombre, pero el versículo 10 comienza diciendo: estas son las generaciones de Sem, de nombre. De hecho, lo hemos dicho varias veces en el siguiente capítulo, el capítulo 12. Acuérdense que Dios le dijo a Abraham: yo voy a engrandecer tu nombre. ¿Te estás dando cuenta del contraste? Una cosa es que hagan las cosas conforme a su propia voluntad, pero aquí viene la soberanía de Dios que aplasta el orgullo del hombre y dice la frase que los mexicanos decimos: Dios sí puede decir, solamente mis chicharrones truenan. Aquí se hace mi voz. Yo soy el que te doy un nombre, yo voy construyendo el camino, yo voy marcando el camino. Ahí va un camino distorsionado, pero aquí va un camino fiel, que usted ya sabe para dónde va a apuntar. Así que una vez más, la humanidad quería hacerse un nombre, pero Dios dice: yo ya tengo un Shem, yo ya tengo un nombre y tengo un plan. Ahora, antes de empezar, hermanos, esta lista de nombres, sería bueno preguntarnos cuál es el propósito de las genealogías. ¿Todos han visto alguna genealogía? ¿Has leído quizá Mateo 1, Lucas 3 y te has topado con estas listas de nombres? ¿Cuál es el propósito? Bueno, tiene un propósito teológico porque quiere mostrarnos
uno de los muchos atributos de Dios, en este caso la fidelidad de Dios. Las genealogías, esta como muchas otras, quiere mostrarnos la fidelidad de Dios a su palabra. Y hermanos, las genealogías nos quieren enseñar y enfatizar de que Génesis 3:15 se va a cumplir sí o sí. En un momento lo vamos a leer, pero usted ya tiene que saber ese versículo de memoria. Génesis 3:15 es la primera vez que se proclama el Evangelio. Está en el primer libro de la Biblia, en el capítulo 3. Tú te vas a encontrar un montón de genealogías, y como de esas genealogías va a venir Cristo, en cierta manera te está mostrando de que lo que se dijo en Génesis 3:15 se va a cumplir sí o sí. ¿Usted lo cree, hermano? De la misma manera que parece que nosotros no le encontramos sentido a esta lista de nombres, pero que Dios en realidad está siendo fiel y marcando un linaje hasta la llegada del Mesías, de esa misma manera esta genealogía es un recordatorio de que cuando las cosas se ponen difíciles, cuando estamos experimentando cosas que parece que no tienen sentido, cuando parece que todo es silencio, porque una vez más, estas genealogías, hermanos, están enseñando algo que a lo mejor esa misma gente ni sabía, pero Dios va trabajando en silencio. Generación tras generación, Dios va haciendo algo en esa genealogía a lo largo de los años. Repito, quizá muchos no se dan cuenta, pero de ahí usted sabe quién iba a llegar. De esa misma manera, Dios sigue trabajando con nuestras vidas. Cuando todo parece silencio, cuando parece que nada tiene sentido, Dios está ahí. Amén. Dios está ahí contigo cuando parece que Él te ha abandonado, cuando parece que nada tiene sentido. Dios está en medio de nuestro camino. Dios está cerca. Amén. Dios está cerca. Generación tras generación, familia tras familia, nombre tras nombre, cada año, cada mes, cada semana, cada día, cada hora, cada minuto, cada segundo, Dios es fiel. Y Dios está cerca más de lo que nosotros podemos imaginarnos. Así que cada vez que tú te topes con una genealogía como esta, no te la brinques. Dios te está mostrando que Dios fue fiel en esa generación, Dios es fiel en esta generación. Siempre recuérdalo de esa manera. Es lo que los autores están haciendo, inspirados por el Espíritu Santo. Si Dios dijo que nos salvaría, Él lo va a hacer. Ahora estamos después de Cristo y Cristo ya vino. Dios es fiel, pero seguirá siendo fiel porque nos sigue salvando hasta el día de nuestra glorificación. Así que, hermanos, de eso se trata una genealogía como esta. ¿Estás entendiendo el propósito de una genealogía, hermanos? La fidelidad de Dios es esperanza. Tú tienes que ver una genealogía como esperanza, porque donde todo parece perdido, pero estás leyendo que un día viene Cristo. ¿Y de dónde va a venir Cristo? Vino a salvar a los seres humanos y tiene que venir de alguien, tiene que venir en carne. Bueno, aprende a ver en una genealogía de nombres esperanza. Esperanza. Este es un libro de esperanza. ¿Tú lo crees? Este es un libro de esperanza. Las genealogías son esperanza. Es una historia que trata de cómo Dios va a salvar a la humanidad después de que ésta desobedeció. Es una historia que nos muestra que aunque merecíamos la ira de Dios, Él decidió derramar su gracia, y hasta en esta lista tú tienes que ver la gracia de Dios, porque la humanidad, usted y yo, merecíamos ser exterminados completamente. Usted sabe lo que merecemos, pero mira lo que hemos recibido por gracia. Para ir entendiendo este pasaje, hermanos, hay algunas cosas que queremos notar, y si alguien toma nota, lo primero que vamos a ver es algunas características de esta genealogía. Hoy no me va a sonar así punto 1, punto 2, punto 3, pero algunas características de esta genealogía, si alguien toma nota. La primera es que tiene similitudes con otras genealogías, porque no todas son iguales. Tiene similitudes con otras genealogías, y aquí es donde vamos a empezar a hacer un ejercicio. Hay un juego que se llama las esgrimas, ¿sí los conocen? No los voy a poner a leer, pero vamos a ver si podemos estar rápido buscando ahí las citas, porque vamos a estar mirando algunos pasajes. Algunas características de esta genealogía. Número 1, tiene similitudes con otras genealogías. Por ejemplo, en Génesis capítulo 5 hay otra genealogía. Yo sé que como usted es muy estudioso, se recuerda que la acabamos de estudiar hace poco, Génesis capítulo 5. Y en Génesis capítulo 5 se da la lista de nombres de la descendencia ¿de quién?
la descendencia de Adán, y en la genealogía del capítulo 11 que estamos viendo hoy es el origen de Israel y el origen de Abraham. En la genealogía de Génesis 5 se da una lista de 10 generaciones, y en la genealogía que vamos a estudiar hoy, hermanos, de Génesis 11 también se dan 10 generaciones. ¿Se entendió eso? En ambas son, ¿cuántas? 10 generaciones. El número 10 en la numerología de la Biblia representa algo que es completo, algo que está completo. Hermanos, eso nos está enseñando que lo que estamos viendo en esa lista de nombres, en esas generaciones, es suficiente para entender el plan de redención de Dios. No es que te tengas que poner a estudiar nombre por nombre y cada significado, que como yo lo he dicho, si tú lo haces adelante no tiene algo de malo. Pero incluso no todos los nombres están apareciendo ahí. En un momento lo vamos a ver más detalladamente. No creas que todos los nombres que tú lees son todos los nombres que realmente existieron. Hay otros que se están quitando y solamente te presentan los más importantes. Porque una vez más, tú solamente tienes que pensar en 10 generaciones y el 10 representa lo que es completo. Lo que está escrito es suficiente para entender el plan de redención. Otra cosa de similitudes, acuérdense que estamos viendo similitudes, es que la genealogía del capítulo 5 de Génesis termina con ¿quién? No sé si alguien se recuerda, pero Génesis 5 terminamos con Noé. Y la genealogía de Génesis 11 termina con Abraham. Ambos son claves. Hay muchos personajes en la Biblia que representan a Cristo. Por ejemplo, Noé, en cierto sentido, es un tipo de Cristo. Nada más como un recordatorio, voy a leer Génesis 5, 28 y 29. Si tienen sus Biblias, Génesis capítulo 5, versículos 28 y 29, y dice: vivió Lamec 182 años y engendró un hijo, y llamó su nombre Noé, diciendo: haciendo referencia a Noé, nos aliviará nuestras obras y del trabajo de nuestras manos a causa de la tierra que Jehová maldijo. Tú puedes pensar en Noé, que está llamando al arrepentimiento, construyendo el arca, y solamente los que entren por esa puerta del arca van a ser salvos. Así que en cierta manera eso lo está representando Noé. Dice el versículo que yo leí, Noé nos va a aliviar de vuestras obras y del trabajo de nuestras manos. Pero Cristo nos vino a aliviar de nuestro pecado. Él dijo: venid a mí todos los que estáis trabajados y cargados, que yo os haré descansar. Cristo nos viene a dar un descanso no solamente material o pasajero. Cristo nos viene a dar un descanso espiritual y un descanso eterno. ¿Cuántos han experimentado ese descanso en Cristo Jesús? Que solamente experimentamos algo, hermanos, de ese descanso en plenitud que vamos a experimentar en la eternidad con Cristo. Otro detalle, hermanos, es que de Noé viene una nueva familia, de Abraham también viene una nueva familia. ¿Por qué digo que de Noé viene una nueva familia? ¿Te recuerdas que con el diluvio Dios exterminó todo? ¿Y quién quedó? Noé y su familia, y de eso Dios en su glorioso poder va a hacer toda una nueva generación. Así que de Noé viene una nueva familia, y de Abraham viene nada más y menos que Cristo. Y de Cristo toda una comunidad de fe, de judíos y de gentiles, que nos alcanza a nosotros. ¿Quiénes están en Cristo, hermanos? Somos parte, dice Pablo en Gálatas, de la misma línea de Abraham. Otro detalle, creo que ya mencioné un poquito de esto, hermanos, es que las listas no son completas. Hay algunos nombres que se omiten porque el autor, inspirado por el Espíritu Santo, solamente está resaltando lo que es más importante. Están estableciendo ese puente entre el pasado y el comienzo de una nueva época. En este caso, la época iniciada con los patriarcas a partir de Abraham. Así que no son listas de nombres completos. Incluso a veces se mencionan los más importantes y los que van a pasar por esa línea que va a llegar hasta Cristo. Otro detalle es también que no siempre el orden que nosotros vemos fue el orden en el cual esos hijos hayan nacido,
sino que te da en primer lugar el que haya sobresalido más o el que haya hecho algo muy importante. Si tú vas allá a Génesis 6:10, les recuerdo que tiene que estar con su Biblia listo ahí. Génesis capítulo 6, versículo 10 dice, y engendró Noé 3 hijos. ¿Cuál es el primero que se menciona? Dice Sem, Acam y Jafet. ¿Alguien se recuerda cuál es el mayor mientras tomo agua? ¿Quién? El mayor de ellos es Jafet, en cuestión de edad, pero se menciona el más importante porque Cristo va a venir ¿de quién? Cristo va a venir de Sem, Abraham, Isaac, Jacob, David, hasta llegar a Cristo. Así que el punto aquí, hermanos, es que aunque la Biblia te lo presenta de alguna manera, no necesariamente es el orden en el que nacieron. No es cronológico, simplemente que te está dando el nombre del más importante. De hecho, en el texto que yo leí en Génesis 11, también miramos algo de eso. Mire, vaya a Génesis 11:27 con su Biblia. Génesis 11:27 dice, estas son las generaciones de Taré. En el hebreo también se puede decir Terá. Taré engendró a Abraham, a Nacor y a Harán, y Harán engendró a Lot. Se está mencionando a Abraham, pero Abraham no es el mayor. Pero obviamente se menciona primero a Abraham porque es el más sobresaliente de toda esa línea que usted mira ahí. Otras cositas, acuérdense que estamos viendo diferencias y similitudes entre la genealogía de Génesis 5 y Génesis 11. ¿Están despiertos, hermanos? Dice, una diferencia con la genealogía de Génesis 5 es que la genealogía de Génesis 5 constantemente repetía la palabra muerte. Yo no sé cuántos se van a recordar cuando estábamos estudiando esa genealogía, que la repetíamos mucho. Era como, y vivió y murió, vivió y murió, vivió y murió. ¿Por qué? Es el énfasis en la consecuencia de ¿qué? La consecuencia del pecado. La paga del pecado es la muerte, y por eso leíamos ese patrón. Vivió, murió. Pero era un énfasis, hermanos, repito, a consecuencia del pecado. Pero Génesis 11, en los nombres que yo leí hace un momento, no sé si tú te diste cuenta, pero ya no está enfatizando la palabra murió. Ahora, obviamente que eran seres humanos que también morían como los otros. Pero ahora no se está mencionando o enfatizando la palabra murió porque esta es una genealogía, hermanos, que ahora está apuntando más hacia la esperanza. ¿A quién se le dio la promesa? A Abraham. De Abraham va a venir Jacob, una vez más de Jacob va a venir Isaac, David hasta Cristo. Por lo tanto, esta genealogía tiene algo muy especial, hermanos. Ya estamos entrando en ese camino rumbo al Mesías y por lo tanto es una genealogía que está enfatizando la esperanza que tenemos en ese Mesías. No es que ellos no morían, eran seres humanos, pecadores igual que nosotros, por supuesto que también morían, pero tiene un énfasis esta genealogía que es la esperanza que apunta a Cristo. Así que seguimos bajo el tema de algunas características de esta genealogía. Otra característica, hermanos, es que esta genealogía enfatiza 2 nombres que son Sem y Taré. Voy a regresar a Génesis 11, hermanos. Yo no sé si usted se dio cuenta, si sus Biblias tienen títulos, que en el versículo 10 dice los descendientes de Sem, y quizá tu Biblia en el versículo 27 dice los descendientes de Taré. Así que están enfatizando, hermanos, estos 2 nombres porque son los 2 nombres o personas que Dios está utilizando para tejer y conectar esa descendencia. Primero se menciona ¿quién? Sem. Desde el versículo 10 dice los descendientes de Sem. ¿Por qué? Una vez más, porque Sem representa la línea preservada después del juicio del diluvio. Y para recordarnos un poquito de esto, hermanos, porque ya pasaron algunas semanas, Noé había pronunciado algo en cuanto a su hijo, si usted se recuerda, así que yo no sé si los traigo de lado a lado, hermano, pero vaya a Génesis 9:26, o si nada más quiere escuchar, mire lo que acababa de decir Noé, que lo estudiamos hace algunas semanas o meses. Génesis 9:26, dijo más, bendito por Jehová mi Dios sea, ¿quién? ¿Se acuerda del pecado que cometieron algunos de sus hijos contra Noé? Y ahora Noé está pronunciando una bendición contra Sem. De Sem van a venir los semitas, pueblo de Israel, israelitas.
Y luego dice, y sea Canaán su siervo. Así que ahora, hermanos, después del diluvio y de Babel, la humanidad había quedado dispersa y fragmentada. Y ahora estamos leyendo en el versículo 10, estas son las generaciones de Sem. Y esto está señalando que aunque las naciones se multiplican, Dios tiene una línea específica que viene desde Sem y, repito, va a llegar hasta Cristo mismo. ¿Por qué Dios eligió a Sem? ¿Será que Sem era menos pecador que otros? Dios no escoge de esa manera, hermanos. Dios no está escogiendo por superioridad étnica, ni por ser superiores moralmente, ninguna de estas, sino que es una elección soberana de Dios. Y luego llegamos a la descendencia de Taré en los versículos 27 y 28. Y no sé si tú te diste cuenta, hermano, que cuando llegamos a los versículos 27 y 28, te empezó a dar más detalle. Eso es como cuando tú tienes una cámara y en la cámara tú puedes ajustar el lente de la cámara. ¿Sí saben de lo que estoy hablando? Tú puedes ajustar el lente de la cámara y puedes ver las personas de más cerca, o los teléfonos igual. En un teléfono tú haces esto, ¿verdad? Y se amplía y puedes ver más de cerca. Algo así está pasando cuando llegamos a los versículos 27 y 28 en adelante. Primero era la lista de nombres y sonaba algo muy monótono. Vivió, engendró, pero llegamos al versículo 27 y 28 en adelante y te empieza a dar más detalles. ¿Sabes por qué? Ya nos estamos acercando cada vez más ¿a quién? A Abraham, que es el centro de lo que vamos a estar viendo la siguiente semana. Además, vamos a leerlos para que se despierten un poquito. Génesis capítulo 11, déjenme leer nuevamente los versículos 27 al 32 y dice, estas son las generaciones de Taré. Taré engendró a Abraham, a Nacor y a Harán, y Harán engendró a Lot. Y aquí empiezan ya más detalles en el versículo 28, y murió Harán antes que su padre Taré. Te está diciendo que uno de los hijos murió antes que su padre. Te está diciendo dónde murió, en Ur de los Caldeos. Y tomaron a Abraham y Nacor para sí mujeres. Y es otro tema para estudiar, no lo consideré lo más importante, ¿verdad? Usted se puede preguntar de dónde vienen estas mujeres y hacer un estudio completo de eso. Pero dice, tomaron a Abraham y Nacor para sí mujeres. El nombre de la mujer de Abraham era Sarai, y el nombre de la mujer de Nacor era Milca, hija de Harán, padre de Milca y de Isca. Mas Sarai era estéril, te está dando otro detalle importante, y no tenía hijo. Y tomó Taré a Abraham su hijo y a Lot, hijo de Harán, hijo de su hijo, y a Sarai su nuera, mujer de Abraham su hijo, y salió con ellos de Ur de los Caldeos para ir ¿a dónde? Para ir a la tierra de Canaán, y vinieron hasta Harán y se quedaron ahí. Mira tantos detalles que ahora te estaba dando, ya cambió el color de la genealogía. Así que te está dando mucho más detalle, parece que ya bajó la velocidad y ya no suena tan monótono. Pudiéramos distinguir estas dos generaciones de esta manera. La sección de Sem nos está narrando generaciones largas, pero Taré representa algo ya más concreto, una familia más concreta, tensiones reales, una familia real y una zona geográfica en específico. Okay, ¿vamos bien, hermanos? ¿Están despiertos? Otra característica de esta genealogía, número 3, es que muestra una disminución progresiva de la longevidad. No sé si usted lo notó, pero los años iban disminuyendo. ¿Se acuerda que bueno, ahorita mejor lo vamos a leer, pero yo creo que tú sabías que 800 años, 900 años, a ver quién fue el que vivió más años? Mi abuelo. ¿Quién dijo mi abuelo? No. ¿Cuántos? ¿900 qué? 969, ¿será algo bueno o algo malo? Yo veo a todo mundo, cómo quisiera vivir 969 años, yo no sé, en medio de cómo estaba la maldad en ese contexto, pobre gente. Así que yo no sé si realmente nos gustaría vivir 969 años. Vaya a Génesis 5, y nada más voy a leer algunos, hermanos, síganme porque nada más voy a leer brevemente algunos, para que veamos la diferencia de edad entre Génesis 5 y Génesis 11. Génesis 5:5 dice, y fueron todos los días que vivió Adán 930 años y murió. Brínquese a Génesis 5:8
y dice, y fueron todos los días de Set 912 años y murió. Génesis 5:27 dice, y fueron todos los días de Matusalén 969 años y murió, que fue el hombre que vivió más años en la tierra. Ahora vaya a Génesis 11. Quiero que tú veas cómo los años van bajando. Parece que poco a poco se va a ir cumpliendo lo que Dios había dicho en cuanto a la edad de los seres humanos. Génesis 11:11, ¿lo tiene ahí? Dice Génesis 11:11, y vivió Sem después que engendró a Arfaxad 500 años y engendró hijos e hijas. Y alguien diría, oye, 500 años todavía es bastante, ¿verdad? Pues sí, es mucho, pero ya es la mitad de lo que estábamos mencionando. Brínquese al versículo 15. Génesis 11:15 dice, y vivió Salá después que engendró a Eber 403 años y engendró hijos e hijas. Versículo 19, y vivió Peleg después que engendró a Reú 209 años y engendró hijos e hijas. Versículo 25, y vivió Nacor después que engendró a Taré 119 años y engendró hijos e hijas. Y luego al final, el 32 dice, y fueron los días de Taré, ¿cuántos? 205 años y murió Taré en Harán. Llega un momento en la historia de la humanidad donde parece que la edad ya se está concretando, se está estableciendo en cierta cantidad en específico. Antes del diluvio, en la soberanía de Dios, Él decidió que las personas vivieran esa cantidad de años. Después está bajando la cantidad de años. Y hermanos, por su misma soberanía, la soberanía del mismo Dios que le daba 900 años a seres humanos, esa misma soberanía hoy nos regala llegar a los 75 años, a los 80 años, hasta los 90 años. Y verdad que cuando conocemos a alguien de 100 años, se recuerda que le compartí que mi abuelo murió a los 104, ya no suena como, ya no es algo muy usual. Y hermanos, no es malo decir estas cosas. No es para insultar a nadie, no es para que nadie se sienta mal, es nuestra realidad. Esa es nuestra realidad. ¿Vivimos en un mundo afectado por el pecado, sí o no? Vivimos en un mundo afectado por el pecado. La vida en este mundo se va, pero volando. Y yo creo que los que tenemos niños chiquitos que vamos viendo cómo van creciendo, usted a lo mejor dice, ya no tengo niños pequeños, pero igual el tiempo sigue volando. Llegamos a una edad donde nos cansamos más. ¿Alguien dice amén? Nos enfermamos más, alguien dice amén. El cuerpo se va desgastando, las canas van saliendo, etcétera. La vida es corta. ¿Usted cree eso? La vida es corta. Así que el mejor tiempo para buscar a Dios es hoy. Y si tuviéramos aquí 100 jóvenes, no importa, tenemos 5 jóvenes, les digo lo mismo, no te esperes a ser adulto para empezar a servir a Dios. Repito, la misma soberanía de Dios que le dio 900 años a uno, en esta generación les da 75, un poco más. Repito, no es para que te sientas mal. Gracias Dios porque en su soberanía nos regala esos años. Aprovecha el tiempo ahora. Aprovecha el tiempo hoy. Niños, adolescentes y jóvenes no se esperan hasta después. El tiempo de servir a Dios es hoy mismo. Aprovecha la vida que Dios te da para vivir para su gloria, para servir a Dios y para hacer su voluntad. La voluntad de Dios la hacemos hoy y ahora, en este lugar, en este momento. Esta genealogía también, número 4, abarca gracia en medio de la imperfección. Una vez más, regresando a los que toman nota, esta genealogía abarca gracia en medio de la imperfección. Incluye personas imperfectas, incluye una cultura pagana, porque se menciona Ur de los Caldeos. Y hermanos, Ur de los Caldeos era una zona idólatra. ¿Y de ahí está sacando Dios algo? Si quiere nada más escuche, pero Josué 24:2 dice, y dijo Josué a todo el pueblo, así dice Jehová, Dios de Israel, vuestros padres habitaron antiguamente al otro lado del río, esto es Taré, padre de Abraham y de Nacor, y servían a dioses extraños. Te está diciendo que servían a dioses paganos. De donde Dios va a sacar a Abraham, es un país lleno de idolatría, es un lugar de paganismo. Tenían tantos dioses paganos y ellos los estaban sirviendo, los estaban adorando.
Todo esto, hermanos, es un reflejo de nuestra historia también, ¿no te parece? ¿Puedes ver tu historia ahí? Es un reflejo de nuestra historia. Nosotros somos pecadores llenos de imperfecciones que Cristo vino a redimir. Ahora somos pecadores redimidos por la obra de Cristo Jesús en la cruz del Calvario. No somos mejor que nadie. Es exactamente lo mismo. Es una fotografía de nuestra propia historia, un reflejo de nuestro pecado. Y por eso Cristo, hermanos, va a sacar de esa ciudad y va a ir caminando hasta que venga Cristo, de la misma manera, hermanos, que Él vino a buscar a quienes, a los justos o a los pecadores. Él vino, dice, yo no vine por los justos, sino por los pecadores. Nada más escuche Marcos 2:17. Al oír esto, Jesús les dijo, los sanos no tienen necesidad de médicos, sino los enfermos. No he venido para llamar a justos, sino a pecadores al arrepentimiento. De donde está viniendo toda esa línea, repito, es un reflejo de nuestra propia historia. Nuestra propia historia. Una vez más, Génesis 11:28 dice, y murió Harán antes que su padre Taré en la tierra de su nacimiento, en Ur de los Caldeos. Yo quiero que tú pienses en esto por un momentito. ¿Okay? Piensa en esto. De esa tierra saldrá aquel quien Dios mismo le hará una promesa. De esa tierra saldrá aquel de quien Dios formará y después llamará a su pueblo. De esa tierra saldrá aquel linaje escogido por Dios para traer ese Salvador que la tierra necesita desesperadamente. Escucha nuevamente. De esa tierra saldrá aquel quien Dios mismo le hará una promesa, o sea, Abraham. De esa tierra saldrá aquel de quien Dios formará y llamará a su pueblo, el pueblo de Israel. Y de esa tierra saldrá aquel linaje escogido por Dios que nos iba a traer al Redentor, al Salvador de este mundo. Ur de los Caldeos era su tierra por nacimiento, era un país idólatra. Pero nosotros debemos de recordarnos esto. Quienes son por gracia, ellos dice, quienes son por gracia herederos de la tierra de la promesa, deberían recordar cuál era la tierra de su nacimiento, cuál era su estado corrupto y pecaminoso por naturaleza, la roca de la que fueron cortados. Quiero que tú pienses en ellos primero, antes de pensar en ti mismo o en mí mismo. Piensa en esa generación, en ese contexto, piensa en Ur de los Caldeos. No sé si me estás siguiendo. Por gracia, ellos son herederos de la promesa, o acaso son herederos por, ya lo mencioné, por méritos, por obras, no, por gracia son herederos de la promesa. Y ellos siempre deberían de recordarse cuál es su tierra de nacimiento, de dónde fueron sacados, cuál era su estado corrupto. Porque acuérdense que Dios los va a llevar ¿a dónde? Los va a llevar a Canaán, una tierra donde fluye leche y miel. Tienen que recordarse de qué tierra fueron arrancados, de qué tierra fueron sacados. Escucha lo que dice Isaías 51:1. Isaías 51:1. Oídme los que seguís la justicia, los que buscáis a Jehová. Mira a la piedra de donde fuisteis cortados y el hueco de la cantera de donde fuisteis arrancados. Mirad a Abraham vuestro padre y a Sara que os dio a luz. Porque cuando no era más que uno solo, lo llamé y lo bendije y lo multipliqué. Aquí quiero llegar con todo esto, hermanos. Ese pueblo lleno de paganismo, constantemente, diariamente debería de recordarse de dónde había sido sacado por gracia y cómo ahora eran herederos de una tierra gloriosa, buena. Y Dios por su gracia los sacó de ahí. ¿Te recuerda algo todo esto? Debemos de recordar constantemente de dónde tú y yo fuimos sacados. Fuimos sacados de nuestra idolatría porque nos adorábamos a nosotros mismos. Y alguien dice, espérame, ¿cómo que yo me adoraba a mí mismo? No me recuerdo de eso. Volvemos al mismo tema de siempre.
Lo que hizo Adán y Eva, lo que hizo el primer hombre de decir, esa es la voluntad de Dios, pero yo voy a seguir mi propia voluntad, es lo que tú y yo estábamos haciendo en nuestra vida pasada, en nuestra vida de pecado. Y de la misma manera que Dios está arrancando de esta tierra pecaminosa a ese pueblo, Dios te estaba arrancando a ti de esa vida de pecado donde nosotros nos estábamos adorando a nosotros mismos sin darnos cuenta. Habíamos creado un ídolo de nosotros mismos y en lugar de seguir la voluntad del Padre, estábamos siguiendo nuestra propia voluntad. Cuando el hombre decidió obedecer a la serpiente en lugar que Dios, en cierta manera se estaba, ya lo dije, adorando a sí mismo, pero por gracia Él nos sacó del estado en el cual estábamos y nos lleva a la tierra prometida. ¿Cuál es nuestra tierra prometida? Pudiéramos decir el cielo, pero se escucha mejor Cristo, porque el cielo sin Cristo no es nada. Se trata de la eternidad con la gloriosa persona de Cristo. El Salmo 42 dice, y me sacó y me hizo sacar del pozo de la desesperación, del lodo cenagoso, puso mis pies sobre la peña y enderezó mis pasos. Otra versión dice, me sacó del foso de la desesperación, del lodo y del fango, puso mis pies sobre suelo firme y a medida que yo caminaba me estabilizó. Todo gracias a Cristo. Así como aquella generación debería decir todo gracias a Dios que nos arrancó de esa tierra, hoy decimos todo gracias a Cristo que por su obra nos sacó de este lugar de pecado y de este ser pecaminoso. Así que todo apunta a Cristo, hermanos. Todos los sermones deben de apuntar a Cristo. El día que se deje de predicar este libro, le damos permiso de que salga corriendo. Este libro se tiene que predicar y Cristo tiene que ser exaltado en la predicación, y por eso terminamos esta sección llamándola Cristo en la genealogía. Los que toman nota, Cristo en la genealogía. Hoy les tengo que preguntar más veces si siguen despiertos, porque como traen cara como que comieron muchos tamales en Año Nuevo, no sé, los miro muy serios. Si están aquí, hermanos, ya casi vamos aterrizando. Cristo en la genealogía. Usted me ha escuchado tantas veces leer Génesis 3:15, y es que estamos estudiando el libro de Génesis, y lo más seguro es que a lo largo de todos estos 50 capítulos lo vamos a tener que estar repitiendo. Si usted tiene su Biblia en Génesis 3:15, ahora le voy a pedir que todos lo leamos fuerte. Génesis capítulo 3, versículo 15. Y dice, si usted tiene Génesis 3:15, léalo conmigo fuerte, y dice, y pondré enemistad entre ti y la mujer, y entre tu simiente y la simiente suya, esta te herirá en la cabeza y tú le herirás en el calcañal. Génesis 3:15, hermanos, es una de tantas promesas, y lo primero que tenemos que decir es que Dios cumple sus promesas, ¿cierto o no? Dios cumple sus promesas, pero, y hay un pero, empezamos a leer Génesis y lo único que vemos es pecado tras pecado, pecado tras pecado, y parece que entre más se aumenta la cantidad de personas en esta tierra, más se va aumentando la maldad. Si tú te recuerdas, después de la desobediencia del hombre, empezamos a ver esas consecuencias. Vimos la desobediencia, y ¿qué hizo Caín? Fue y mató a su hermana, a su hermano. Luego vimos a los hijos de Dios mezclándose con los hijos de los hombres, desobedeciendo y cometiendo todo tipo de acto inmoral. Vemos que la maldad de los hombres era mucha en la tierra, y vimos que se corrompió la tierra, y dice, estaba totalmente llena de violencia. Pero aún así, Dios marcó un linaje, mostró su gracia. Por lo tanto, podemos concluir que cuando abundó el pecado, sobreabundó la gracia. Dice Romanos 5, 20 y 21, pero la ley se introdujo para que el pecado abundase, mas cuando el pecado abundó, sobreabundó la gracia, para que así como el pecado reinó para muerte, así también la gracia reine por la justicia para vida eterna mediante Jesucristo Señor nuestro. La ley, hermanos, es como un espejo, lo hemos ilustrado tantas veces. La ley es como un espejo. ¿Qué miras cuando tú te ves en el espejo? Pues la realidad. No ves otra cosa más que tú mismo.
La ley te refleja o te muestra exactamente quién tú eres. Hermanos, cuando tú te reflejas a través de la ley de Dios, tú deberías de llegar a esta conclusión: yo soy un vil pecador y no me puedo salvar a mí mismo. La ley te tiene que revelar eso: yo soy un pecador y no me puedo salvar a mí mismo. Todo mundo piensa que es bueno hasta que se topa con la santidad de Dios. Todo mundo es bueno porque se compara con otro pecador, pero la Biblia me enseña que mi estándar es Cristo. Y cuando yo me comparo con Cristo, lo único que yo puedo ver en ese espejo, una vez más, es: yo soy un vil pecador. Y es bueno enfatizar el pecado, porque era lo que estaba pasando en aquel contexto y es lo que sigue pasando el día de hoy. Dice un canto: mis faltas son muchas, ¿se recuerdan? Pero su gracia es mayor. Fallamos, pero Dios ya mostraba su gracia y su misericordia desde esas genealogías, nombre tras nombre, tiempo tras tiempo, en silencio, pero Él iba trazando el camino. Así que Génesis 3:15, el pasaje que nosotros leímos, nos está prometiendo que la simiente de la mujer aplastará la cabeza de la serpiente. Y esa simiente de la mujer es la descendencia que comenzaba desde Eva hasta apuntar a Cristo mismo, como lo hemos estado repitiendo tantas veces. Y no hay mucho tiempo, hermanos, para estar explicando, y yo sé que hay mucho que se pudiera decir acerca de Génesis 3:15, pero por cuestión del tiempo lo voy a seguir resumiendo. Si la simiente de la mujer apunta a Cristo, entonces tú tienes que ver a Cristo en la genealogía. Si la simiente de la mujer apunta a Cristo, entonces no te brinques las genealogías de ahora en adelante. Todo está apuntando a la persona de Jesucristo. No lo tiene que leer, pero si tú te brincas hasta Mateo 1, tú te vas a dar cuenta que dice el libro de la genealogía de Jesucristo, hijo de David, hijo de Abraham. Abraham engendró a Isaac, Isaac engendró a Jacob, y así se va hasta llegar a lo mismo que te está diciendo Génesis. Es un libro perfecto, la Biblia no se equivoca, hay una conexión y una armonía impresionante. Por lo tanto, una vez más, Génesis 11, hermanos, nos está mostrando que Dios es fiel, que Él cumple sus promesas, a pesar de que humanamente nosotros miremos obstáculos. Aquí nosotros podemos ver nuestra debilidad y podemos ver la soberanía de Dios. Todo eso está saliendo de esta genealogía. Repito, humanamente vamos a ver obstáculos, y no sé si ya los detectaste, pero en lo que nosotros leímos en Génesis 11 había unos obstáculos por ahí. Y ahorita lo vamos a recordar. Es bueno porque así enfatizamos nuestra debilidad. No se trata de nosotros. No es que, oh, qué bueno, Cristo nació gracias a qué tan buenos eran estas personas generación tras generación. No, alguien va protegiendo esa genealogía en su soberanía. Así que esta sección está muy interesante, hermanos, de que podemos ver la fidelidad de Dios a pesar de la esterilidad. ¿Miró eso en el texto? ¿Sí? Lo leo nuevamente, Génesis 11, 29 y 30, y dice: y tomaron a Abraham y Nacor para sí mujeres. El nombre de la mujer de Abraham era Sarai, y el nombre de la mujer de Nacor, Milca, hija de Harán, padre de Milca y de Isca. Mas Sarai, ¿qué dice? Era estéril y no tenía hijo. Humanamente hablando, esa genealogía está muerta. En nuestro pensamiento humano ya no da para más. Esa genealogía está muerta si solamente lo vemos con los ojos humanos. Oh, Dios se equivocó. Él quería trazar un camino, pero hasta aquí llegó porque pues ya no se puede más. Hay una mujer estéril de donde Él está escogiendo. Ahí hay un freno, hay un obstáculo, ya no se puede para más. Dios seguramente se equivocó en esto. Porque justo en la descendencia de donde Dios quiere traer al Mesías, tenemos a Sarai, la cual el texto está diciendo que es estéril. Parece que no tiene mucho sentido, pero Dios interviene sobrenaturalmente para dar vida donde no la hay. ¿Escuchaste eso? Dios interviene sobrenaturalmente para traer vida donde naturalmente no la hay. Lo mismo que nuestra salvación. Dice Efesios que usted y yo estábamos muertos en nuestros delitos y pecados, y el mismo Efesios dice que nos trajo vida juntamente con ¿quién? Juntamente con Cristo. Estábamos muertos, pero nos trajo vida con Cristo.
Él hizo esa obra así como la está haciendo aquí. Así que no lo miremos con ojos humanos y digamos, hasta aquí llegó la descendencia, pobre Dios, aquí se equivocó porque ya no hay para más. No. Esto incluso está prefigurando el nacimiento virginal de Cristo. Así como Isaac nació milagrosamente de una matriz estéril, Cristo nació milagrosamente de una virgen. Por eso María se sorprendió y le preguntó al ángel, ¿cómo puede ser esto? Si tú estuvieras en el tiempo en el que se está escribiendo la Biblia y ves que Saraí es estéril y al mismo tiempo es la línea por donde viene Cristo, tú le vas a hacer esa pregunta, ¿cómo puede ser esto? Es más, hágale la pregunta al que está a su lado y dígale, ¿cómo puede ser esto? Eso ya hay un error, ¿cómo puede ser esto? Y luego te adelantas al tiempo de María y se hace la misma pregunta, es exactamente lo mismo. Lucas 1:34, ¿cómo será esto? ¿Cómo? Aquí hay algo que humanamente no tiene sentido, pues yo no conozco varón. ¿Cómo que voy a quedar embarazada si yo nunca he estado con un varón? Y el ángel le responde, el Espíritu Santo vendrá sobre ti y el poder del Altísimo te cubrirá con su sombra. Ambos nacimientos, el de Isaac y el de Cristo, demuestran que la salvación es una obra de Dios y no del hombre. En su totalidad, es una soberanía de Dios que da vida donde no hay vida. Ahora, tengo 2, 3 hojas. ¿Cómo le hago para resumir esto, hermanos? Ya los veo con cara de sufrimiento. Adelántese brevemente a Génesis 12:3. Génesis 12:3. No se pierda el sermón del siguiente domingo, hermanos, en cuanto al llamado de Abraham. Te vas a sentir muy identificado. Dice, bendeciré a los que te bendijeren y a los que te maldijeren maldeciré y serán benditas en ti todas las familias de la tierra. ¿Será que eso nos alcanza a nosotros, hermanos? ¿Sí o no? ¿Pero por quién? Nada más escuche Gálatas 3:16. Ahora bien, a Abraham fueron hechas las promesas y a su simiente, no dice y a las simientes como si hablase de muchos, sino como de uno, a tu simiente, la cual es Cristo. El hecho de que tú y yo alcancemos esas bendiciones es porque estamos en Cristo. Cristo es la simiente, Él cumple la ley, todo se trata de Cristo, pero como estamos unidos a Cristo, entonces somos herederos con Cristo de estas bendiciones espirituales. Y el último detalle que quiero mencionar sobre esta genealogía, hermanos, es que Dios está preservando una línea de seres humanos, una lista de nombres de seres humanos, porque ya dijimos hace 3 semanas, hace unos, ya no me recuerdo, habíamos dicho que Dios vino a salvar a los seres humanos, ¿cierto? Así que, ¿por qué no envió Dios a los ángeles para que nos salvaran? ¿Por qué Dios no envió otro método? ¿Por qué se tuvo que hacer hombre? Y yo sé que esa pregunta ya la respondimos, y ustedes que son inteligentes se van a recordar que Él vino a salvar a pecadores seres humanos y por eso se tuvo que hacer hombre. Pero aún así Él puede hacer lo que se le dé la gana, porque Él es soberano. ¿Y por qué no envió ángeles para salvarnos a nosotros los perdidos? Él preservó la raza humana, un linaje en específico, guardó una línea a lo largo de la historia. Una vez más, porque Cristo tenía que hacerse como uno de nosotros, tenía que sufrir como uno de nosotros, tenía que experimentar lo que nosotros hemos experimentado para poder compadecerse de nosotros. No lo leas, pero Mateo, hermanos, capítulo 1 en la genealogía dice lo siguiente: libro de la genealogía de Jesucristo, hijo de David, hijo de Abraham, y lo va conectando con toda la historia. Así que Mateo, hermanos, no solamente está imitando un género antiguo, sino que él está anclando el nacimiento de Cristo con Génesis 11. Y no solamente con Génesis 11, con las genealogías que apuntaban a Cristo. Cuando Jesús nació, no nació simplemente en este mundo. Él nace dentro de una genealogía que comenzó mucho antes que el mismo mundo se diera cuenta que estaba sucediendo. Nada es casualidad.
Este libro de 66 libros que forman parte de un solo gran libro están tejiendo una sola historia, la historia de Cristo, la historia de redención y esperanza en la persona de la segunda persona de la Trinidad. Así que una vez más, hermanos, no te brinques las genealogías, mira la fidelidad de Dios, mira la esperanza que tú puedes encontrar en Cristo a lo largo de esos nombres, que no es una lista aburrida. Está diciéndote, si yo te dije que te voy a salvar, te voy a salvar. Y Cristo vino, ¿se cumplió sí o no? Él vino y cumplió su promesa. Le voy a pedir a los muchachos de la alabanza que pasen, y si usted se puede poner de pie, póngase de pie. Les repito que no falte el siguiente domingo, que vamos a comenzar a hablar de Abraham. Fíjese que las genealogías, hermanos, a lo largo del tiempo bíblico, el tiempo del Antiguo Testamento, escuche, las genealogías también van funcionando o te van mostrando, vamos a utilizar esta palabra, como las cicatrices visibles de un conflicto entre la promesa de Dios y el pecado del ser humano. Cada lista de nombres es un recordatorio incómodo de dos realidades que avanzan juntas. El pecado no se detiene, pero la promesa tampoco. ¿O acaso ves un capítulo en la Biblia donde ya se dejó de hablar de pecado? Hermanos, toda la historia del Antiguo Testamento es pecado tras pecado, pecado tras pecado, pero así como sigue avanzando el pecado, decimos que también la promesa no se detiene. Ahí va la promesa. El pecado sigue, ahí va la promesa, ahí va la promesa. Y una vez más, yo sé que estamos hablando después de Cristo. Cristo ya vino, pero tenemos que seguir agradeciendo la fidelidad de Dios hasta el día de hoy, porque nos salvó y nos sigue salvando hasta el día de nuestra glorificación. Cierren sus ojos, hermanos, y agradezca un tiempito. Yo sé que estamos en este primer domingo del año. No sé cuántos esperaban otro sermón, pero en lo que estamos todos en la misma página es que Dios fue fiel generación tras generación. Dios fue fiel nombre tras nombre, familia tras familia, y Dios es fiel hoy. Y Dios va a seguir siendo fiel en este año 2026. Dale gracias, toma un tiempito ahí para darle gracias a Dios por la salvación de tu alma. Toma un tiempito ahí en tu lugar y dale gracias a Dios porque un día llegó ese Mesías prometido. Un día llegó ese descendiente de Abraham, de Isaac, de David. La palabra de Dios se cumplió. Por eso ellos gritaban, Dios con nosotros. Y Dios sigue siendo fiel, porque ahora no somos mejores que antes. No es que ahora sí somos merecedores de la gracia de Dios. No, seguimos siendo inmerecedores. Y si podemos pararnos firmes hoy aquí enfrente, es por Cristo, el cual día a día es fiel. Así es la fidelidad de nuestro Dios, que nos guarda día tras día hasta que Él venga por su iglesia. Señor, gracias por tu palabra en esta mañana. Señor, gracias por enseñarnos algo a través de esta lista de nombres, que podamos recordarnos de la fidelidad de Dios de muchas maneras, pero la más importante de todas, Dios fue fiel al concedernos a su Hijo para que muriera por nuestros pecados y estar en esa cruz, siendo inocente y todavía diciendo, Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. ¿Qué mayor muestra de fidelidad nosotros podemos pedir mayor que esa? El inocente muriendo por los injustos. No hay mayor muestra de fidelidad. Fiel cuando nació, fiel cuando vivió, pero también fiel cuando Él murió y resucitó por nosotros. Que este año seamos personas agradecidas de muchas cosas, pero sobre todo eso, la fidelidad de Dios al darnos a su Hijo para morir por nuestros pecados. Gracias por esa fidelidad que nos muestras cada mañana que abrimos nuestros ojos y vemos la luz de un nuevo día. Podemos decir, Dios es fiel y sigue siendo fiel. Gracias, Señor, por tu palabra, y te pedimos todo eso en el poderoso nombre de Cristo Jesús. Amén, amén.